Hola a todos, soy David y en este vídeo recopilo todo lo que necesitáis saber si tenéis pensado comprar una tableta gráfica o tenéis una y estáis empezando. Desde explicar qué son, sus formas de uso, explicar sus partes, funciones, modelos, fabricantes y también os recomendaré cuáles debéis comprar en función de cada caso. Y os daré algunos consejos que creo que os pueden venir bastante bien si estáis empezando o tenéis planeado empezar en esto. Aquí tenéis el índice con todos los temas que vamos a tratar. Al lado de cada apartado tenéis indicado el minuto en el que empieza, por si queréis ir directamente de uno a otro. Pues bien, ¿qué son las tabletas gráficas? Cuidado, no confundir con tarjetas gráficas, que no es lo mismo. Las tarjetas gráficas no tienen nada que ver y los que jugáis al PC sabéis perfectamente que es una tarjeta gráfica, pero aquí venimos a hablar de tabletas gráficas. Pues bien, ¿qué son? Una tableta gráfica es un periférico que conectamos al PC por USB. Aunque según el tipo de tableta también puede requerir que conectemos otro cable directamente a la corriente. Luego veremos más en detalle qué tipos de tableta hay. Pues eso, que una tableta gráfica es un periférico que nos permite introducir gráficos en nuestro ordenador, de una manera más cómoda y natural a como lo haríamos con un ratón, acercándose a las sensaciones que tenemos dibujando en papel. Se componen de la propia tableta en sí y un pen o boli, como le queráis llamar, con el que dibujamos sobre esta. Básicamente podríamos decir que es como tener un ratón que manejamos como si fuese un boli. Y diréis, pero David, si ya tenemos un ratón, ¿para qué quiero una tableta gráfica? Pues bien, pues porque habréis comprobado que al dibujar con ratón es difícil conseguir las líneas como queremos. Requiere tener un pulso de cirujano y ralentiza el proceso de tal manera que hacer un dibujo se vuelve algo complejo y puede llevarnos una auténtica eternidad. Aún así hay gente que dibuja muy bien con ratón y hacen cosas que yo alucino, pero todos coinciden en que tardan mucho por cada dibujo y lo más probable es que al final no obtengas el resultado que querías. Y sabemos que invertir tanto tiempo en algo para que no salga como queremos nos provocará ira, y la ira lleva al odio, el odio al sufrimiento y el sufrimiento al lado oscuro. Sí, he estado viendo Star Wars últimamente. Usando una tableta gráfica, el dibujo se convierte en algo mucho más natural, porque al fin y al cabo estamos utilizando un bolígrafo, aunque sea digital, y será mucho más fácil crear líneas con mejores acabados, mayor precisión y a mayor velocidad. ¿Qué tipos de tabletas gráficas hay? Tenemos por un lado las normales, que son las tabletas de mesa, y tienen una superficie por la que desplazamos el boli. Todos los movimientos que hagamos sobre esta superficie se ven representados en la pantalla por el puntero. Con estas tabletas dibujamos mirando a la pantalla, así que requieren acostumbrarse y perfeccionar la coordinación ojo-mano. Al principio puede asustar porque venimos de dibujar en papel y vemos que no somos capaces de hacer nada parecido a las cosas que dibujábamos antes. Es cuestión de acostumbrarse y se acaba haciendo completamente natural. El otro tipo mayoritario de tabletas son las que son al mismo tiempo una pantalla. Estas tabletas no requieren de esa coordinación ojo-mano porque al ser una pantalla se utilizan mirando directamente al punto donde estamos dibujando, lo cual, desde luego, es mucho más natural y requiere una curva de aprendizaje mucho menor. Por último, hay un tercer tipo de tabletas gráficas que son relativamente nuevas y por lo que yo sé, por ahora solo Wacom las fabrica. Son las tabletas portátiles. Como veis en este dibujo no he puesto ni ordenador ni monitor. Eso es porque estas tabletas son un todo en uno, una tableta más PC más monitor. No usan cables y podemos usarlas para dibujar donde nos dé la gana básicamente. En la tercera parte de esta serie de vídeos veremos modelos dentro de cada grupo, precios y cuál es la que recomiendo a cada persona. También os diré cuáles son las tabletas que tengo yo. Veamos ahora qué ventajas tiene cada tipo. El primer grupo, las tabletas de mesa, son con diferencia las más baratas, y eso ya es de por sí una gran ventaja. También son más ligeras y solo usan un cable USB. Además, cuentas al dibujar con mayor visibilidad. En un momento os explico mejor esto de la visibilidad. El segundo tipo de tableta, la tableta monitor, al mirar directamente a donde dibujamos, se podría decir que son más intuitivas, puesto que es más similar a dibujar con un lápiz en un papel. También otra ventaja es que son dos en uno, porque las podemos usar tanto de esta forma como en la forma en la que se utilizan las tabletas de mesa. Otra ventaja es que cuentas con mayor espacio de trabajo. Al dibujar en la tableta directamente, nos queda el monitor libre para ver para ver referencias mientras dibujamos, por ejemplo. El tercer grupo cuenta con todas las ventajas del segundo grupo y además con la ventaja de que no usan cables y lógicamente una muy importante es que son completamente portátiles.
Pero bueno, hablemos también de las desventajas, porque no va a ser todo de color de rosa. El primer grupo, como hemos dicho, son menos intuitivas y requieren un mayor tiempo de adaptación hasta dominarlas. El segundo grupo de tabletas son más caras que el primero, considerablemente más caras. Además, suelen necesitar más cables y cuentan con menor visibilidad al dibujar. ¿Por qué digo esto? Bien, cuando dibujamos con estas tabletas monitor, pasa lo mismo que ocurre cuando dibujamos con lápiz. Una parte del lienzo está tapado en todo momento por nuestra mano. En cambio, con las tabletas de mesa, la mano está apoyada sobre la tableta, pero lo que dibujamos se ve en el monitor, y nosotros miramos al monitor, así que en ningún momento tenemos en medio la mano molestando. A lo mejor os parece una tontería, pero si te has acostumbrado a dibujar con una tableta de mesa, os va a costar un poco adaptaros a la tableta monitor por eso mismo. Por último, las del tercer grupo tienen desventajas que son aún más caras que las del segundo grupo, y que su batería es escasa, al menos en los modelos existentes hasta el momento, entre 3 y 5 horas aproximadamente. ¿Y qué tamaños hay? Las tabletas de mesa suelen tener una letra acompañando al nombre. Estas letras son S, M o L, Small, Medium y Large. Estas medidas se refieren al tamaño de la zona activa, es decir, la zona donde podemos pintar, y equivalen a los tamaños A6, A5 y A4 respectivamente. Si no sabéis cuáles son estos tamaños, os lo explico muy fácilmente para que os hagáis una idea. Coged un folio, eso es el tamaño A4, equivalente al tamaño L en las tabletas. Si dobláis este folio a la mitad, obtenéis un A5, así serían las del tamaño M, tamaño medio. Y si dobláis una vez más esto a la mitad, obtenéis un A6, equivalente al tamaño más pequeño, que es el tamaño S. En las tabletas monitor, el tamaño viene indicado en pulgadas como cualquier otro monitor. Las pulgadas se miden en diagonal de esquina a esquina. Algunos tamaños de tabletas gráficas monitor son 10 pulgadas, 13,3 pulgadas, 22 pulgadas o 27 pulgadas, que ya es un bicho enorme. Para mí los mejores tamaños serían entre S y M para las tabletas de mesa, y entre 13,3 y 22 pulgadas para las tabletas monitor. A la hora de elegir un tamaño, no os guiéis solamente por la máxima de más grande es mejor. Una tableta más grande ocupa más espacio, y hay otro factor muy importante a tener en cuenta. Pongamos por ejemplo una tableta de tamaño S, que son las pequeñas. Con esta tableta tardas X tiempo en ir de un punto a otro de la pantalla. En una tableta de tamaño L, en cambio, tardarías el doble de tiempo. Así que cuanto más grande es una tableta, su manejo también se va volviendo algo menos ágil. O bien te obliga a mover el brazo mucho más rápido para igualar a la velocidad de trabajo de una tableta más pequeña. Tened en cuenta que al dibujar hacemos miles y miles de desplazamientos por toda la pantalla. Así que es lógico que cuanto menos tengamos que mover la mano para estos desplazamientos, pues será mejor a la larga. Lo mejor es encontrar algo intermedio entre la agilidad que nos da una tableta pequeña y la precisión y visibilidad que te da una grande. El boli de una tableta gráfica es similar en su forma a uno de verdad y son bastante ligeros. Cuando desplazamos el pen por la tableta a unos pocos milímetros de distancia sin llegar a tocarla, desplazamos el puntero por la pantalla. Si tocamos con la punta en la superficie, sería el equivalente a hacer un clic con el botón primario del ratón y crearemos nuestro trazo. Las tabletas no funcionan exactamente igual que un ratón. Con el ratón, cuando dejamos el puntero en un punto, si levantamos el ratón y lo llevamos a otra posición, el puntero continúa en el lugar donde lo habíamos dejado. En el caso de la tableta, si alejamos el pen de la tableta y lo acercamos en otro punto distinto, el puntero automáticamente aparece en otro sitio. Esto es así porque la zona activa de nuestra tableta funciona como una pantalla en miniatura donde cada punto de la pantalla se corresponde con un punto de la tableta. Cuenta normalmente con dos botones en el lateral, que conviene situar del lado del dedo pulgar. Estos botones son configurables, pero por norma general uno de ellos hará la función de botón secundario. El otro puedes configurarlo para que haga de botón central o cualquier otra tecla que queráis, como por ejemplo la goma de borrar o la función de deshacer. Muchos modelos tienen en la parte superior un tercer botón. Este no se presiona con el dedo, sino que funciona al igual que la goma de un lápiz. Le das la vuelta y con él borras. Yo personalmente no es una función que use, posiblemente a lo largo de los años no la habré usado más de una docena de veces. Pero si los fabricantes lo siguen incorporando, supongo que será porque la gente lo usa. Eso ya es cosa de que lo probéis por vosotros mismos y juzguéis. Una de las cosas más útiles e interesantes y que hacen de las tabletas gráficas un periférico imprescindible para todo diseñador, ilustrador y animador es la sensibilidad a la presión con la que cuentan los bolis.
Estos niveles de sensibilidad nos permiten controlar el grosor de nuestro trazo mediante la presión que ejercemos sobre la tableta, lo que nos permite hacer líneas con buenos acabados y no tan uniformes y sosos como los que se consiguen con ratón. También podemos controlar la opacidad y otros parámetros de la misma manera. Los niveles de sensibilidad suelen ir desde 1024 a 2048. No recomiendo tabletas por debajo de 1024. Lo ideal es 2048, pero si la vuestra es de 1024 no os preocupéis en absoluto, porque funcionan estupendamente también. La diferencia entre 1024 y 2048 se nota, pero no es algo drástico que marque la diferencia de una manera determinante. Algunas tabletas también cuentan con reconocimiento de inclinación. Yo personalmente no lo veo demasiado útil. Las puntas de los pen son extraíbles e intercambiables. Básicamente son un trozo de plástico cilíndrico que no cuentan con ningún tipo de tecnología. El mecanismo que reconoce la presión se encuentra en el interior del pen. Con el tiempo las puntas se van desgastando con el uso, aunque en mi caso tengo que decir que en 8 años aproximadamente solo he cambiado una punta una vez, ya que incluso con la punta muy desgastada suelen seguir funcionando bien. Sobre los cables, las tabletas de mesa suelen alimentarse únicamente con USB, o incluso hay algunas que funcionan de manera inalámbrica. Las tabletas monitor, en cambio, suelen necesitar más cables. En las tabletas monitor se produce un efecto llamado parallax. Consiste en que según desde el ángulo en el que miremos, el puntero puede parecer no estar alineado con la punta del boli. Por eso es bueno trabajar con estas tabletas más o menos siempre desde la misma posición y ángulo de visión. Este efecto se produce debido a la pequeña distancia que crea el vidrio que separa la zona donde tocamos con la punta del pen de la propia pantalla. Haced una calibración de la tableta, trabajad siempre desde el mismo ángulo y no tendréis problema. Por cierto, si vais a trabajar con tabletas monitor, os puede interesar haceros con uno de estos guantes. Se usan para que la mano se desplace con suavidad sobre la tableta. Suele haber botones que funcionan como accesos directos a determinadas funciones y que son configurables. Si no sabéis muy bien cuáles poner, aquí os dejo una pequeña recomendación de mis gustos personales. Aunque tus necesidades pueden cambiar según el programa que uses, así que simplemente puedes guardar varias configuraciones. Algunas tabletas traen una especie de rueda con un botón central, es un touch ring. Sirve principalmente para funciones de aumento o disminución. Por ejemplo, cambiar el tamaño del pincel. Simplemente con desplazar el dedo a la derecha o a la izquierda podemos ajustar el pincel al tamaño que deseemos. Con el botón central cambiamos entre varias funciones que pueden ser esta que acabo de comentar, del tamaño del pincel, aumentar o alejar el zoom, rotar el lienzo a izquierda o derecha o alguna otra función que se os ocurra. Algunas tabletas tienen una función llamada touch. El hecho de tener esta función suele aumentar el precio bastante, así que fijaos bien. Esta función nos permite, básicamente, no solo controlar el puntero con el pen, sino que también podemos hacerlo con los dedos, exactamente igual que si fuese un portátil. También nos permite girar el lienzo o ampliar y reducir el zoom al dibujar. Personalmente es una función que veo útil, pero no imprescindible en absoluto, y yo prefiero seguir haciendo estas opciones mediante atajos de teclado. Os quería comentar también qué tabletas gráficas tengo yo, ya que es algo que me habéis preguntado en bastantes ocasiones, así que me parecía interesante dejarlo puesto en este vídeo. Mi primera tableta fue una Wacom Bamboo. Este modelo ya no se fabrica, la compré hace más o menos 10 años y me hizo retomar algo que tenía muy abandonado, el dibujo. Y también descubrir un mundo de posibilidades en la ilustración digital, animación e incluso diseño gráfico. Si no la hubiese comprado, que estuve a punto de no hacerlo, posiblemente hoy no existiría este canal y no me dedicaría a nada relacionado con dibujar. Lo bueno es que todavía funciona perfectamente después de tanto tiempo e incluso es la tableta que estuve usando al trabajar en una empresa en la que estuve el año pasado. Hace unos 5 años compré también una Wacom Intuos Pro M, el tamaño medio, ya que quería probar una tableta con más área de trabajo y más profesional, digámoslo así. Desde el año pasado también tengo una Artisul D13, que es una tableta monitor de 13,3 pulgadas y de la que hice una review que podéis ver en este canal. Pero la que uso normalmente suele ser la Wacom Intuos Pro M, más que nada porque estoy demasiado acostumbrado a las tabletas de mesa. Veamos cuáles son los principales fabricantes de tabletas gráficas. Primero de todo quiero destacar que la marca Wacom es sin duda la mejor con diferencia.
Aunque en mi opinión el precio en la mayoría de sus productos está bastante hinchado, la verdad es que la calidad de sus tabletas, fiabilidad y durabilidad son imbatibles a día de hoy. Si podéis, os recomiendo comprar una Wacom antes que cualquier otra. Por supuesto, existen más compañías, algunas veteranas y otras nuevas competidoras. La calidad en general cada vez se acerca más a las de las Wacom, pero con un precio mucho más accesible. Algunas de estas compañías son Huion, Genius, UC Logic, XP Pen o UG. Si compráis una tableta que no sea Wacom, debéis tener en cuenta un par de cosas. Por un lado tenéis más posibilidades de tener problemas con drivers, aunque también los podéis tener con una Wacom, pero con otras marcas tenéis más posibilidades de tener estos problemas. Otra cosa a tener en cuenta es que aunque todas tienen sensibilidad a la presión, y la mayoría cuenta en este aspecto con prácticamente la misma calidad que una Wacom, lo que no tienen es sensibilidad a la inclinación. Puede que haya alguna excepción, pero la gran mayoría no cuenta con esta función. No es para nada una función imprescindible, pero sirve para determinados tipos de pinceles especiales y bueno, simplemente os lo digo para que lo tengáis en cuenta. Veamos ahora lo que seguramente os interesa más saber a la mayoría: ¿qué tableta compro? Veamos varios supuestos. Si tú eres alguien que quiere iniciarse en el dibujo digital, quieres una tableta barata y no te importa que no sea muy grande, pero buscas que te permita conseguir resultados profesionales, sin lugar a dudas os recomiendo la Wacom Intuos Draw. Por unos $70 tenéis una tableta excepcional que os durará años. Esta es una versión actualizada de mi primera tableta. Si me preguntáis con qué tableta empezar, la respuesta para mí es clara. Esta es vuestra mejor opción. También existe una versión de esta tableta con función Touch, pero es más cara. Si eres alguien que quiere una tableta más grande, pero también de mesa, te recomiendo de primeras una Intuos Pro M, pero son bastante caras. La diferencia respecto a la tableta anterior es que tiene más niveles de sensibilidad a la presión, que tiene función Touch, más botones de acceso directo y un Touch Ring, además se puede conectar inalámbricamente. Como alternativa a esta tenéis por ejemplo la Huion 1060 Plus, por unos mucho más asequibles $80, pero no tiene función Touch, ni Touch Ring, ni función inalámbrica, pero puede ser una buena alternativa si no te importan estas funcionalidades extra. Si lo tuyo son las tabletas monitor, entonces prepárate porque vas a tener que desembolsar una cantidad bastante más grande. Una Cintiq 13 HD de 13,3 pulgadas sale por $800. Como alternativa tienes por ejemplo la Artisul D13, con unas especificaciones muy similares y por un precio bastante menor. Tenéis una video review de esta tableta en mi canal, como os dije antes. Si no te sirve con una tableta monitor de 13 pulgadas, puedes irte a por una de 22, pero son todavía más caras. La Wacom Cintiq 22 HD cuesta, agarraos a la silla, $1.730, un precio absolutamente desorbitado en mi opinión. Existen varias alternativas, algo más modestas en prestaciones, pero mucho más asequibles, como la Huion GT220 V2 por $800, o la Parvlo Coast 22 por $800 también. Eso sí, estas pantallas alternativas suelen tener menos funcionalidades extra, como ausencia de función Touch, ausencia o menor número de botones de acceso rápido y suelen usar bolis recargables. Aún así ofrece una alternativa que sin duda cumple su función y a un precio muchísimo más bajo. Y ya si te bañas en billetes, puedes comprar una Cintiq de 27 pulgadas por más de $2.000 o alguna tableta completamente portátil de Wacom como las Hybrid o las Companion, que van desde $1.000 a más de $2.000. Para terminar, me gustaría daros un par de consejos para todos los que acabáis de comprar una tableta o tenéis pensado comprar una. Cuando la estrenéis vais a comprobar rápidamente que la calidad de vuestros dibujos no es la misma para nada que cuando dibujabais en papel. Tranquilos, esto es completamente normal y es que aprender a usar las tabletas gráficas necesita un proceso de aprendizaje antes de dominarlas y crear dibujos tan buenos o mejores como los que hacías en papel. Mi consejo es, claro, practicar, practicar y practicar. ¿Recordáis la serie Oliver y Benji o Campeones? En ella, Oliver llevaba consigo el balón a todas partes para no dejar de practicar nunca y conseguir un dominio absoluto del balón. Algo parecido hice yo cuando compré mi primera tableta. Lo que hice fue desenchufar el ratón de mi ordenador y conectar la tableta. Así me obligaba a hacer todos los movimientos del puntero con la tableta, ya sean para dibujar, navegar por internet o para cualquier cosa. Así, en cuestión de días, ya estaba completamente habituado al uso de la tableta y se sentía como algo natural. De hecho, pasaron años antes de volver a conectar un ratón a mi PC porque me había acostumbrado completamente.
Y bueno, hasta aquí todo lo que os quería comentar. Espero que os haya ayudado y resuelto todas las dudas posibles. Y si tenéis cualquier otra duda, me la podéis dejar en los comentarios, porque bueno, ya sabéis que suelo responder siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.